Este segundo capítulo de Viaje al Pasado les va a parecer más interesante. Si estamos hablando de Viaje al Pasado, una historia de dos jóvenes, ¿verdad?, que pues sufrieron el impacto al llegar a la universidad y de ser creyentes en la creación de un rector de la vida, que es Dios, pues a la evolución del cual se dice que se descienden de los primates. Y vamos a seguir adelante. Dice: la situación de los familiares de un paciente hospitalizado. Aquí nos quedamos, ¿verdad?, cuando Keila está hospitalizada, inconsciente, un accidente automovilístico. Y lo voy a repetir: la situación de los familiares de un paciente hospitalizado lejos de sus hogares es desgastante física y económicamente, y más si no tienen seguro médico. Solo la gran fe de los padres de Keila lo sostenía. Era su única hija y leyendo la palabra de Dios, la Biblia, se fortalecían. Pasaron 20 días de estar Keila sin abrir los ojos. Vivía, si se le puede llamar vivir, ayudada por medio de equipo médico, tubos y sueros que estaban conectados a su cabeza, sobre todo. Aparatos que día y noche mantenían los signos vitales de Keila con vida. Los padres de Keila ya no sentían tanta confianza, esperanza de volver a ver a su amada hija caminando y hablando con ellos. El leer los salmos de la Biblia ya no los reconfortaba como al principio. En los primeros días del accidente, comenzaron por refugiarse en el Nuevo Testamento leyendo los 4 evangelios, donde está escrito que Jesús sanaba y hacía grandes señales y milagros cuando andaba aquí en la tierra. Samuel falta mucho a clases, está desesperado. Ahora comprende que Keila ya es parte de su vida y no aceptaba perderla. La amaba demasiado. Habían hecho planes que, terminando sus estudios, formarían un hogar firme y duradero, basado en su amor y comprensión, pero este proyecto inesperadamente se estaba diluyendo, como neblina al llegar el sol, pero en este caso llegaba la oscuridad, la incertidumbre en sus vidas. Ya la ciencia médica, en el caso de Keila, había llegado a su límite. Y en los 20 días transcurridos, los padres de Keila siempre le dejaban su Biblia, cuando a él, Sammy, le tocaba quedarse con Keila y ellos se iban a comer o bañarse. Y al volver a leer la palabra de Dios, recordaba su niñez y pubertad, allá en Hebronville, donde no vivió ni pasó una situación semejante. Allá sí contaba con paz, seguridad y confianza en el Dios que sus padres y en la escuela dominical le inculcaban. Fue cuando su mente pensó en él. Jesús era por el momento la única opción de sanidad para Keila. Si Jesucristo viviera como hace 2000 años, pero antes tenía que pedirle perdón por su alejamiento, por 2 años de él, que era el tiempo que tenía de haber llegado a la gran ciudad. Cuando se olvidó de leer la palabra de Dios y en sus primeras vacaciones que tuvo en la universidad y que pasó en Hebronville, dejó su Biblia en el hogar paterno y a sus padres les dijo que tenía que estudiar mucho y no podía perder el tiempo leyéndola. Pero la verdad, ya no creía firmemente en la existencia de un Dios invisible. Pero en estos momentos, más bien días de desesperación e incertidumbre y la impotencia de no poder hacer nada por Keila, que lo hacía llorar constantemente. Y ahora estaba arrepentido de no haber tomado en cuenta en los proyectos de su vida a Dios. No cabe duda que las lágrimas libertan. Pedía perdón. Ya me imagino a nuestro Señor Jesucristo posando su mano sobre el hombro de Samuel, perdonándolo. La verdad, aún Sammy no tenía la suficiente fe para creer en la sanidad de Keila por medio de un milagro de Dios. Un Dios que no podía ver como muchos en la actualidad y que sin embargo él, Jesús, estaba allí en su pena, en su problema. Esa noche se acostó recordando gran parte
de los 4 evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, donde Jesucristo hacía señales y milagros, prodigios, sanidades, hasta resucitó un muerto, a Lázaro. Viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 1 al 44, donde pasó esto. Solo voy a escribir los versículos 38, 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Un milagro de esa naturaleza en nuestros tiempos no era posible, pensaba Samuel, que Jesucristo estaba en el cielo. Pero no es cierto, porque en Hebreos 13:8 de la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y es verdad, porque el que lo dice es Dios y Él no es ningún mentiroso. Mucha gente en el mundo ya quieren disponer de la vida de los pacientes que están en estado vegetativo. Le llaman eutanasia. Y ha habido intentos en varios países de legalizarla y de desconectar a los pacientes de los aparatos que los mantienen con vida. Volviendo con la historia de Samuel, que no podía conciliar el sueño y pensaba en un milagro de Dios, y en verdad es posible. Aquí en Poza Rica, Veracruz, México, ya sucedió en el IMSS. En el año 2010, en ese asombroso milagro de Dios, en el cual yo fui testigo. En ese hospital había un joven en estado vegetativo, siendo vecino de cama de mi consuegro, papá de mi nuera, que estaba hospitalizado, pero aparentemente bien de su mente. Yo fui a las 7 p.m. de la noche al hospital porque venía de compartir la palabra de Dios en un CREAD, Centro de Rehabilitación de Drogadictos y Alcohólicos, que está ubicado en el vecino municipio de Papantla. Un lugar en donde los internos están luchando por vencer su adicción a las drogas, personas que son un desecho de la sociedad y que íbamos a compartir la palabra de Dios, personas que ni sus familiares más cercanos querían, por el comportamiento tan erróneo que habían llevado y estaban llevando, sintiéndose los familiares avergonzados. Sin embargo, nosotros les decíamos que sí había uno que los seguía amando a pesar de todos sus errores, y que ese era Jesucristo, su Salvador, si lo aceptaban en su corazón y apoyándose en Él, y con su ayuda no volverían a caer en las garras del vicio. Venía yo cansado, porque desde las 5 de la mañana había salido de mi hogar a dar pláticas de valores y superación personal en las escuelas de segunda enseñanza en la sierra del Totonacapan. Ya llevaba 14 horas sin descansar. Sin embargo, me animé a visitar a mi consuegro para darle apoyo moral a él y a mi nuera. Llegué ante el guardia y le pedí permiso de entrar, ya que no era hora de visita, y gracias a Dios me dio permiso. Llegando con mi consuegro, le dije en voz alta, sin Biblia, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Cuando terminé el salmo, el vecino que cuidaba a Gamaliel, un joven de 25 años, en estado vegetativo, y que tenía ya mucho tiempo en ese estado, y el que lo cuidaba era un tío que venía desde la ciudad de Toluca, del Estado de México, para ayudar a su familia en los cuidados de Gamaliel. Me llamó para que orara por su familiar. Yo me resistí un poco, pero al ver su fe me puse sobre mis rodillas, cerca de la cabeza del enfermo, mientras el tío de Gamaliel gritaba a gran voz que Dios había enviado a su siervo, o sea, a mí, para que orara por su sobrino. Yo iba con traje y corbata, porque con esa vestimenta doy las pláticas en las escuelas. Y este hermano creía que yo era pastor. Ahora ya me dicen pastor. Yo, con cierto temor de que nos sacaran del hospital por los gritos del familiar del enfermo, me limité a esperar que él terminara de orar, y cuando terminó le reclamé esta poesía de mi autoría al paciente muy cerca de su cabeza. Se llama hospital. Ya no se encuentran hospitales y sanatorios de enfermos sin esperanza, solo esperando ir al hoyo. Enfermeras y doctores curando con su ciencia, esperando con paciencia resultados mejores. El que cura es el doctor, pero el que sana es el Señor. Si el enfermo se arrepiente, sanará pronto y mejor. El médico de médicos es Jesús. Si tú aceptas que por ti murió en la cruz, salvarás tu alma y de paso te dará salud. También una canción de mi autoría, más bien Dios me la puso en la mente en momentos desesperantes, en que yo estaba enfermo con fiebre y dolor de huesos y sin poder tomar medicina, ya que hacía 20 años era alérgico hasta a conservadores de alimentos. Solo Dios me mantenía y me mantuvo vivo por su misericordia, y la verdad, yo había pecado un día antes. Y esa madrugada iba manejando un automotor rumbo al trabajo, diciéndole a Dios que reconocía mi pecado y que me perdonara cuando fuera su voluntad. Y dice así, y se llama Sanado. Es una canción ranchera, más bien. Cuando enfermo me encontraba en las garras de la muerte, me sentía solo y herido, abandonado a mi suerte, sin esperanza de alivio, esperando ya mi muerte. Muchos hermanos vinieron a pedir misericordia al Dios Todopoderoso y también Rey de la Gloria, como no es sordo ni ciego, olvidó toda mi escoria. Me sacó pronto de ahí, olvidando mis pecados. Sano y libre quedé, gracias mi Señor amado, bendito el Dios de los cielos, por haberme perdonado. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje, porque para más adelante, a otro capítulo, vamos a seguir con este interesante y edificante libro, Viaje al Pasado.